Ujú. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas en CNN Chile, en esta oportunidad para hablar de cuidadoras y cuidadores. ¿Por qué? Bueno, porque es un tema en que siempre ha llamado la atención los factores que lo mueven, pero ahora en pandemia, sobre todo, se ha agudizado sobre todo la preocupación por aquellas personas que cuidan a otras. Y para eso vamos a hablar con nuestra invitada, la doctora Claudia Miranda. Ella es psicóloga y la saludamos ahí, académica de la Universidad Andrés Bello y directora del Instituto Milenio para la Investigación del Cuidado, a propósito del tema que nos convoca. Claudia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Fresia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, interesados en saber eso. Lo decíamos siempre, el tema del cuidado o quienes cuidan ha sido una preocupación social porque abarca muchos factores. En pandemia en particular, ¿cuál ha sido la preocupación mayor del Instituto Milenio y de qué van a comenzar ahora a preocuparse a propósito del diagnóstico hecho por ustedes? Bueno, mira, la preocupación principal, yo creo, la experiencia que tenemos nosotros, los investigadores del instituto, con cuidadoras y cuidadores, tiene que ver con aspectos relacionados con el contagio, ¿no es cierto?, en pandemia, el miedo al contagio como el que todos tenemos, pero particularmente yo creo que es transversal a todos los cuidadores o cuidadoras el hecho de pensar si ellos no se vacunan y si ellos enfermaran, ¿qué pasaría con aquellos que son cuidados? ¿No es cierto? Es una ansiedad que se genera y una preocupación que se genera transversalmente en los cuidadores, ya sea de personas mayores dependientes o de niños con discapacidad intelectual y del desarrollo, etcétera. Yo creo que es una preocupación que traspasa, ¿no es cierto?, el grupo etario al cual tú estés cuidando. Exacto. Los cuidadores generalmente se preocupan mayoritariamente casi 24 horas al día en la labor de cuidar. Por lo tanto, el hecho de que ellos se enfermen es una preocupación bastante importante. Es una preocupación doble, Claudia, en este sentido. Ahora, hay un perfil, me imagino, de cuidadores y quiero detenerme ahí en cuidadoras, porque habitualmente somos las mujeres quienes asumimos el rol de cuidadoras, ya sea de nuestros padres que comienzan a envejecer o de los hijos que muchas veces pueden tener alguna dificultad para que alguien se haga cargo y dejan trabajos muchas veces si lo están haciendo o es un trabajo 24/7, como lo decías tú, además no remunerado. ¿Cuál es el perfil en general de las cuidadoras? Y también en este perfil pueden seguramente haber hombres, ¿no? Pero que no son la mayoría, ya lo decíamos. Sí, Frecia, mira, el perfil, de acuerdo a lo que se pudo extraer, ¿no es cierto?, de la encuesta CACEN, la última que hubo, el 2017, sabemos que las cuidadoras tienen alrededor de un promedio de 55 a 60 años. Por lo tanto, son mujeres, en su gran mayoría, más del 80%, y son mujeres que en este momento están cuidando, como decías tú, o a sus padres o también a su familia. Por lo tanto, son mujeres que tienen múltiples roles y que debido a la labor de cuidar, se ven imposibilitadas muchas veces de participar en el mercado laboral, y eso a su vez conlleva a que tengan menos recursos, no solo económicos, sino que recursos sociales donde apoyarse y donde poder sobrellevar, ¿no es cierto?, la situación de cuidado. Tú sabes que las cuidadoras requieren también de autocuidado para poder cuidar bien, y eso es algo que hay que priorizar a nivel país. ¿Cómo se prioriza y cómo se visibiliza? Yo me imagino que durante la pandemia se ha visibilizado más el tema de los cuidadores y cuidadoras, pero ¿cómo se visibiliza y se mantiene ese cuidado quizás desde la ciencia o las soluciones que puede haber en este sentido de las investigaciones que ha hecho Milenio en el último tiempo y hacer este mismo cuidado pero ya desde la ciencia? Yo creo que hay varias aristas o aspectos que abordar desde la ciencia. Primero, tienes que considerar un aspecto de prevención y tratamiento que en el fondo tiene que ver con la salud de las cuidadoras, tanto física como mental, ¿no es cierto? Eso requiere de tener
medidas preventivas que requieren, ¿no es cierto?, de políticas públicas que puedan soportar y entregar ayuda oportuna a las cuidadoras de acuerdo a sus necesidades. Pero también existe el momento cuando ya tienes que intervenir. Y desde la ciencia lo que nosotros también queremos abordar en Milenio es recoger las necesidades de los cuidadores y a partir de esas necesidades elaborar intervenciones que podamos probar su eficacia con unos diseños de investigación adecuados y rigurosos, donde podamos ver cuáles de estas intervenciones o qué aspectos de las intervenciones son útiles para realizar cambios en resultados de salud en las cuidadoras. Y para eso tenemos que crear, ¿no es cierto?, intervenciones a partir de las necesidades de ellos y probarlas con diseños adecuados. Y eso en comparación quizás con otras realidades de otros países es muy dificultoso. Me refiero a llevar, por ejemplo, un registro primero para luego tener un diagnóstico y de ahí aplicar estas políticas públicas que me imagino son insuficientes hasta ahora. Sí, tal como tú dices, se requiere de voluntades de distintas entidades. Requerimos de las voluntades, ¿no es cierto?, de las entidades estatales para recoger y hacer un catastro. No tenemos un catastro del cuidado en este momento, de las cuidadoras. Requerimos eso. También se requiere, ¿no es cierto?, de trabajar en conjunto con la sociedad civil. Tenemos muchas organizaciones y fundaciones que trabajan con el tema del cuidado, que también, ¿no es cierto?, pueden contribuir a generar este perfil de necesidades y a partir de eso nosotros recoger eso y generar intervenciones que sean oportunas y adaptadas, ¿no es cierto?, a nuestra realidad, porque podemos tener intervenciones en otros lugares del mundo, científicas y probadas, pero nosotros tenemos que de alguna manera implementarlas en nuestra realidad. Y para eso necesitamos recoger la voz de los cuidadores. Necesitamos también conocer su realidad. Y eso es lo que pretendemos hacer. Y como psicóloga, Claudia, ¿cuál es tu visión o reflexión de cuidadoras que muchas veces tienen un estado de salud mental determinado, pero que va variando a medida pasa el tiempo con el mismo cuidado que tienen que asumir o que quieren asumir? Sí, Fresia, mira, cuando uno comienza la labor de cuidar, y digo uno porque yo también soy mamá de un niño con necesidades especiales, uno va pasando por distintas etapas, las cuidadoras van pasando por distintas etapas de acuerdo a sus propias necesidades y las necesidades de la persona que están acompañando o cuidando. Entonces requerimos hacer estudios que puedan evaluar esa trayectoria del cuidado, como lo llamamos nosotros. Y en el instituto, en Milenio, lo que tenemos planificado es realizar este tipo de estudios donde vayamos evaluando, midiendo qué necesidades van cambiando y cómo ellas van cambiando a lo largo de la trayectoria del cuidado y en distintos grupos, además. Cuando tú cuidas a una persona mayor dependiente, tal vez tus necesidades son ligeramente diferentes a aquellas cuando tú cuidas un niño o un adolescente con discapacidad intelectual. Entonces, nuestra idea como instituto es poder evaluar esas necesidades a lo largo del tiempo, a lo largo de la trayectoria del cuidado. Y eso es muy importante. ¿Y es viable? Sí. Es decir, con todas las intenciones y las proyecciones que ustedes hacen como Instituto Milenio. Sí, nosotros creemos que es viable en la medida en que podamos convocar, como te decía, a las entidades del Estado, como también a las organizaciones de la sociedad civil. Yo creo que si todos colaboramos vamos a poder tener en el fondo el número, ¿no es cierto?, necesario de cuidadores para realizar este tipo de estudios. Y también el proyecto Milenio es financiado por la ANID durante 10 años. Entonces, en términos de tiempo, tenemos la capacidad de poder investigar a largo plazo. Bien. Por lo tanto, creemos que es importante
contar, ¿no es cierto?, con el apoyo mancomunado de todas estas instituciones para poder generar conocimiento riguroso acerca de lo que es el cuidado acá en nuestro país. Claudia Miranda, muchísimas gracias por haber hablado con nosotros en CNN Chile. Gracias, Frecia. Un abrazo, suerte. Gracias. Bien, ahí estaba Claudia Miranda, psicóloga, hablando de cuidadoras y cuidadores para seguir trabajando además en esta materia cuando se han visibilizado más todavía con la pandemia. Sigan en compañía de CNN Chile.